Al acabar este Evangelio, quedan ante nosotros dos retos. El primero, un reto literario. San Lucas no termina, se continúa en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Os invitamos a una futura reflexión también, si Dios nos da fuerzas, para trabajar el libro de los Hechos. Bienvenidos todos los que estáis cautivados por la palabra a este nuevo bloque de vídeos sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. En primer lugar y principal, queremos agradecer profundamente toda la sed de palabra que compartimos a través de la red. Queremos agradeceros vuestro trabajo, vuestros comentarios preciosos y también vuestra oración. Sabed también que desde aquí rezamos por vosotros. Esta red también de Internet, esta red de la palabra, nos hace más cristianos unidos unos con otros, más iglesia. Con esta perspectiva vamos a hablar un poquito de la primitiva iglesia, los orígenes de lo que somos hoy en día, la extensión geográfica de la iglesia. Hoy podemos escuchar los vídeos y leer la palabra pues desde Estados Unidos a Canadá, pasando por Perú, Colombia, Argentina, México, España, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, porque desde el principio la Iglesia se atrevió a extenderse. El libro de los Hechos de los Apóstoles. La Biblia es una colección de libros, como cualquier biblioteca, y algunas veces, como en este caso, tiene más de un tomo. Entonces vamos a ver el segundo tomo de una obra. Hemos estudiado el primer tomo, que es San Lucas, y ahora comentamos el segundo tomo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dispuestos a trabajar siempre en la clave sapiencial, buscando en la Biblia no solamente un texto de la antigüedad, sino un texto del presente en el que Dios nos está hablando a nosotros, los creyentes, y también dándole a los no creyentes una perspectiva y unos interrogantes de profundidad y de futuro. Bienvenidos, vamos a coger la Biblia, a trabajar con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Agradecidos y con esperanza, trabajamos. Teófilo. El primer libro lo dedico a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. Con el prólogo breve que acabamos de escuchar, comienza el libro de los Hechos de los Apóstoles. Este prólogo, con la mención de Teófilo, nos recuerda mucho al prólogo del Evangelio según San Lucas. Y además se nos dice que hubo un primer libro dedicado a Jesús de Nazaret, que acaba con su final, con la ascensión. Entonces, ¿a qué se refiere? Al libro, el Evangelio de Lucas. Entonces, Hechos de los Apóstoles es el segundo tomo de Lucas. Tenemos que Evangelio y Hechos forman una sola obra en dos tomos. La mención de Teófilo, el prólogo, la referencia al primer libro y también cómo termina el primer libro, Lucas, con el relato de la ascensión de Jesús. Y en el segundo relato, en Hechos, se repite otra vez la ascensión para que sirva de gozne, de unidad, de enganche entre ambos relatos. Al terminar un relato se cuenta la historia de la ascensión, al comenzar el siguiente relato se vuelve a contar la historia, el texto, el episodio, la escena de la ascensión. De esta forma también se nos da un poco el contenido. La vida de Jesús termina con su desaparición, su ascensión junto al Padre. Ha terminado el ministerio histórico de Jesús terreno. Y después, en los Hechos, comienza el ministerio del resucitado, podríamos decir, el ministerio de su cuerpo, que es la Iglesia. El ascendido tiene unos testigos a los que va ayudando, él no se ausenta, está ayudándolos, como se dice alguna vez con San Pablo, él está presente, pero de una forma nueva.
No se pueden desvincular, no se pueden separar los dos libros. El ministerio de Jesús, el ministerio de su Iglesia. Este prólogo nos sirve para entender correctamente esta unidad. Además, San Lucas, que es un buen literato, un buen historiador y un buen teólogo, utiliza mucho el paralelismo, la sincresis griega, y pone muchos textos en paralelo entre Lucas y Hechos para que veamos también esa unidad, ¿no?, entre la obra de Cristo y la obra de su Iglesia. Quizá el paralelismo más interesante, o el que ahora mismo más interesante nos viene para entender esta unidad, es el paralelismo entre el bautismo de Jesús al comienzo de Lucas y Pentecostés al comienzo de Hechos. En el bautismo de Cristo, de Jesús, en el capítulo 3 de San Lucas, se nos dice que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús y ahí comienza su misión. Y en Pentecostés, el Espíritu Santo desciende sobre la Iglesia y ahí comienza su misión. Pero es que además hay unos matices que nos hacen... Juan Bautista tiene un ministerio antes del bautismo de Jesús. Y después Jesús pasa 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Bueno, pues antes de Pentecostés, Jesús pasa 40 días con los discípulos. 40 días, 40 días. Y hay una referencia a Juan Bautista. Juan Bautista. Entonces, Pentecostés, el bautismo y también sus alrededores nos hacen poner en paralelo ambas circunstancias. La misión del ungido por el Espíritu, la misión de la ungida por el Espíritu. Hechos 2, Lucas 3. Algunas veces se ha dicho, desde San Juan Crisóstomo, y bueno, más o menos correctamente creo, que el Evangelio sería... Lucas sería el Evangelio de Jesús, la misión de Jesús. Y Hechos sería el Evangelio, la misión del Espíritu. Obra de Jesús, obra del Espíritu. Los dos enviados por el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto es cierto, pero desde esta perspectiva quizás sea más correcto decir que el Evangelio de Lucas también es el Evangelio del Espíritu. No solamente la Iglesia, también Jesús está movido en su misión por el bautismo, por el Espíritu del bautismo. Entonces yo diría más bien que en Lucas tenemos el Evangelio de Jesús ungido por el Espíritu y en Hechos el Evangelio de la Iglesia ungida por el Espíritu. Es cierto que se insiste un poco más en la presencia del Espíritu en la segunda obra que en la primera. Pero también en la primera el Espíritu se hace presente. También actúa la Trinidad. Jesucristo ha sido ungido por el Padre para hacer su misión y resucitado envía su Espíritu a la Iglesia plenamente para que inicie su misión. Si hay un paralelismo perfecto, Lucas no quiere que separemos, no se pueden separar la obra de Cristo y la obra de su Iglesia. La obra de Cristo está incompleta sin su Iglesia. La obra de la Iglesia no es nada sin la obra de Cristo. Entonces, cuerpo y cabeza que se unen, que están siempre unidos para llevar a cabo el plan de Dios. El ministerio de Jesús, profeta de la misericordia, el ministerio de la Iglesia, testigo del plan de Dios que ha culminado en Jesucristo victorioso, ascendido a los cielos. Al contrario, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. El título del libro, Hechos de los Apóstoles, nos recuerda a un género literario de la antigüedad, donde se contaban las hazañas de algún personaje. Por ejemplo, Calístenes escribió los Hechos de Alejandro Magno, o también Sósilo los Hechos de Aníbal, ¿verdad?, el cartaginés. Entonces, había un género literario que parece que San Lucas quiere unirse, ahora son las hazañas de los apóstoles. ¿Qué han hecho estos apóstoles? Bueno, por el bien de la humanidad también, ¿verdad? Cómo han sido capaces de vencer todo tipo de dificultades para llevar a cabo su obra, su tarea, la aventura de la misión. Es verdad que los apóstoles, los 12 apóstoles que entendemos nosotros, no aparecen en los hechos con una misión concreta, aparecen mencionados al principio, una lista de 12, pero luego no se cuenta realmente su historia. Los hechos de los apóstoles nos cuentan sobre todo la historia de dos personajes, Pedro y Pablo. De hecho, para entender el libro, una de las formas más sencillas sería dividirlo en dos grandes partes, dos grandes bloques. En la primera parte, los capítulos 1 al 12, el protagonismo
casi total, es de Pedro. Y en cambio, la segunda parte, los capítulos 13 al 28, el protagonismo es de Pablo. Entonces tendríamos justo la mitad, ¿no? Hechos de Pedro, hechos de Pablo. Es verdad, y también es interesante, que en la primera parte aparece un capítulo, el capítulo 9, que está dedicado a San Pablo, es la conversión de San Pablo. O sea, de aquí se adelanta, de alguna forma, la segunda parte, la historia de Pablo. Y en cambio, en la segunda parte, en 15, el capítulo 15, vuelve a aparecer Pedro. El capítulo 15 nos recuerda el protagonismo de Pedro en la primera parte. Hasta esto, si está pensado, también es muy interesante, porque es una forma de unir ambas partes, ¿no? Los hechos de Pedro, donde ya se anuncia la presencia de Pablo, los hechos de Pablo, donde se recuerda la presencia de Pedro que había desaparecido. Sería una forma de entender perfectamente el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decimos que junto a estos protagonistas tenemos en los Hechos otros protagonistas, aunque menores. Vemos que hay 3 listas, creo que es muy interesante este dato, en el libro. En el capítulo 1 tenemos la lista de los 12, que repite la lista del Evangelio, los 12 elegidos por Jesús. Aunque luego de estos 12 solo se nos dice que Pedro, acompañado de Juan, hizo milagros y predicó. O sea, de los 12 se nos cuenta un poquito la historia de Pedro acompañado por Juan. Después, en el capítulo 6, aparece un nuevo grupo, los 7, que hemos llamado los 7 diáconos. Y luego se nos cuenta de esos 7 las andanzas de 2 de ellos, Esteban y Felipe. Pedro y Juan, Esteban y Felipe. Y después, en Hechos 13, en Antioquía, se nos dice que aparece un nuevo grupo, los 5 catequistas de la comunidad de Antioquía. Y luego se nos cuenta un viaje, no de todos, sino de Bernabé y Pablo. Entonces parece que Lucas siempre funciona igual, ¿verdad? 3 listas, pero luego se desarrolla no la historia de todos los apóstoles, sino la historia de 2 de los 12, de 2 de los 7, de 2 de los 5. Entonces, los hechos de Pedro y Pablo, pero también junto con otros personajes. Juan acompañando a Pedro, Felipe y Esteban, y Bernabé acompañando a Pablo. Serían los hechos de estos apóstoles. Y ahora, teniendo en cuenta otros criterios, además de esta división grande, vamos a intentar ver un poco de forma más pormenorizada cuáles serían los bloques del libro de los Hechos. La estructura depende a qué autor le preguntemos, cada uno privilegia una cosa sobre otra, entonces nos salen estructuras distintas. Aquí no pretendemos, solamente vamos a ver pues, cómo dividir, para tener un sentido de conjunto, ¿verdad? Cómo dividir el libro para luego ir subrayando alguna dimensión, algún episodio de estos conjuntos que aparecen en los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver cómo podemos subdividir de una forma más concreta este precioso libro que nos cuenta las hazañas iniciales de los ministros de la Iglesia. El libro de los Hechos de los Apóstoles, depende a qué investigador le preguntemos, nos dirá, pues eso, como hemos dicho, una estructura u otra. Aquí decimos una cosita solamente para que nos sirva de guía y también para que nos haga ver una perspectiva, creo que interesante, de este libro. Vamos a tener en cuenta 3 criterios fundamentales. Primero, la geografía. En el capítulo 1, versículo 8, dice Jesús que no llega al fin de los tiempos, sino que seréis mis testigos. Seréis mis testigos en Jerusalén, ciudad de Jerusalén, Judea y Samaria, región y hasta los confines del mundo. Son como 3 círculos concéntricos, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén, después Judea y Samaria. Judea está al sur de Jerusalén, Samaria al norte, se está ampliando el círculo, y después hasta los confines del mundo, que realmente será Roma. El Evangelio acabará en Roma, pasando por Antioquía, que también está fuera ya de Judea y Samaria. Entonces parece que podríamos ver que Hechos es la extensión geográfica del Evangelio, de la palabra. Eso es Hechos. Y podemos ponerle capítulos a esa extensión. Pero también, como decíamos anteriormente, podemos tener en cuenta los sujetos de la evangelización, los protagonistas. En el capítulo 1 tenemos los 12. Hemos dicho, luego solamente predican Pedro acompañado de Juan, pero primer grupo. Segundo grupo,
que están sobre todo en Jerusalén. En esta etapa, sobre todo, predican en Jerusalén. El segundo grupo, en el capítulo 6, aparecen los 7, los diáconos, que predican ya, sobre todo Felipe va a Samaria, también pasando por Judea. Y después, a partir del capítulo 13, aparecen los 5, de los cuales solamente se cuenta luego Pablo y Bernabé, y que llegan, ya ha llegado el Evangelio a Antioquía, y a partir de Antioquía van extendiéndolo por Chipre, Asia Menor, hasta llegar a Roma. Entonces, se corresponde un poco los sujetos de la misión con la geografía de la misión. Y un tercer criterio sería los destinatarios de la misión. Ya no solamente son los apóstoles, misioneros, sino a quién va dirigida. En torno a Jerusalén, más o menos, la misión va dirigida a los judíos de habla hebrea, que hablaban hebreo o arameo. Pero después hay un grupo nuevo que se menciona en el capítulo 6 y que los 7 van a ser un poco sus dirigentes, ¿no? Los diáconos, que son los judeocristianos, son judíos, que se han hecho cristianos, pero que hablan griego, son los helenistas, los hebreos, los helenistas. Y ha habido una especie de paso, el paso es cultural, no es religioso, aún no se predica a los paganos, pero ya hay un grupo de judíos que se han hecho cristianos, ya hay como dos, ¿verdad? Uno que hablan hebreo, unos que son más de cultura semítica y otros que son de cultura griega, de habla griega, que tiene más que ver con la diáspora, con el extranjero. Y empieza a haber problemas entre ellos. Bueno, pues estos van a ser los que luego, poco a poco, abran el Evangelio también a los paganos. En el capítulo 10 aparece Pedro convirtiendo al primer pagano, Cornelio, en Cesarea del Mar, y a partir del capítulo 13, en el envío de Pablo y Bernabé, también se predica a paganos, desde Antioquía, por toda la misión. Entonces también tenemos no solamente un increscendo en la geografía, sino en los protagonistas y en los destinatarios. Hasta los confines del mundo no es solo una cuestión geográfica, sino una cuestión cultural, étnica. Es una cuestión de universalidad de la Iglesia. Según estos criterios, podemos dividir, creo yo, el libro en las siguientes secciones. La primera parte, capítulos 1 al 5, tenemos Jerusalén, los 12 y a los judíos de habla hebrea. Segundo anillo, se amplía, capítulos 6 al 12, tenemos Judea y Samaria, geografía ampliada, los 7 que empiezan a actuar y también se empieza a predicar los helenistas. Ahí hay gente que da mucha importancia, creo que llevan razón, al capítulo 9, versículo 32. Después de la conversión de San Pablo, ahí Pedro, al final del capítulo 9, principios del capítulo 10, el capítulo 10 entero, la conversión del primer pagano, Cornelio. O sea, aquí ya también se empieza a ampliar. Y tercera sección, capítulos 13 y 14, ya la Iglesia de Antioquía envía a 2 discípulos, 2 de los 5, a una mayor extensión. Entonces, en estos círculos se va, nuevos misioneros, nuevos destinatarios, nueva geografía. Y todas estas 3 secciones convergen en lo que yo creo que es el capítulo central de Hechos, que es el capítulo 15, la Asamblea de Jerusalén. La Iglesia tiene que hacer discernimiento. Se está esto extendiendo mucho. ¿Es voluntad de Cristo que el Evangelio llegue a los paganos? ¿No habrá que circuncidar primero al pagano para hacerlo judío y luego bautizarlo para hacerlo cristiano? El capítulo 15 es el gran discernimiento de la Iglesia primitiva. Es verdad que Cornelio se ha convertido, Cornelio pagano, es verdad que el Evangelio se ha extendido mucho, pero parémonos, hay que hacer discernimiento. ¿Es esto voluntad de Dios? Entonces ahí la Iglesia habla y ve cómo el Espíritu va por delante de la Iglesia. El discernimiento siempre es por dónde apunta el Espíritu, ¿verdad? Dios siempre va por delante. No es saber qué tenemos que hacer solo, sino a ver qué va haciendo Dios en la Iglesia para secundar sus caminos. Es el discernimiento que hace la Iglesia en el capítulo 15, en la famosa Asamblea de Jerusalén. Estamos en torno al año 48 después de Cristo. Y cuando ella se discierne, efectivamente, es voluntad de Dios, está claro, hay signos claros de que Dios quiere que el Evangelio no se quede reducido al ámbito judío, sino que se puede extender a los paganos y no hace falta que se circunciden
para hacerse cristianos. La tesis de Pablo, la tesis de la comunidad de Antioquía, es la tesis correcta, es la voluntad de Jesucristo. Entonces ya el resto de los hechos es la libertad de la palabra, ya se centra en San Pablo y en sus viajes hasta Roma. Ya se puede predicar completamente el Evangelio a los gentiles. Pues yo creo que aquí, en esta estructura, nos queda un poquito cuál sería no solamente los bloques del libro, bloques literarios, sino el avance teológico del libro, el avance de la palabra. El gran protagonista de Hechos, hemos dicho que es el Espíritu y la Iglesia, pero en el fondo también el protagonista de Hechos es la palabra, como diremos, la libertad de la palabra. Cómo la palabra va, a pesar de la esclavitud, a pesar de las persecuciones, cómo se va abriendo paso la palabra del resucitado a través de una iglesia valiente, como después veremos. En próximos vídeos vamos a ir viendo cada bloque de estos, subrayando algunas escenas, algunos episodios de estos bloques. Nos quedamos con estos bloques literarios que son también expresión del desarrollo teológico y misionero de la Iglesia primitiva. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en Asia. Estando ya cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitania, pero no se lo consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron pues Misia y bajaron a Tróade. Cierta noche tuvo Pablo una visión. Un macedonio estaba de pie suplicándole: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». En cuanto tuvo la visión, intentamos de inmediato pasar a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes. Allí pues nos embarcamos en Tróade y navegamos derechos a Samotracia. Al día siguiente fuimos a Neápolis y de allí a Filipos, principal colonia de la demarcación de Macedonia. En esta ciudad nos detuvimos algunos días. En esta introducción al libro de los Hechos de los Apóstoles, digamos un par de cuestiones también que siempre aparecen en los manuales, que es interesante conocer, ¿no? Primero, todos los libros bíblicos, también Hechos, pero todos, no conservamos el original, el texto original en griego o en hebreo en el caso del Antiguo Testamento, sino que conservamos copias. Algunas copias son muy antiguas, siglo II, siglo IV, otras más modernas, siglo VII, siglo VIII, ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es la labor de la crítica textual, cotejar los testigos, los manuscritos, para intentar reconstruir el texto original. La mayor parte de las veces las diferencias son mínimas y se ve claramente que es el copista que se ha equivocado aquí y ha repetido esto, o no le gustaba esta palabra, no la entendía y la ha cambiado. Es fácil y son cosas breves, leves. Pero en algunos libros tenemos versiones muy diferentes. Por ejemplo, en Jeremías, el texto griego y el texto hebreo son muy distintos, también en amplitud, en Jeremías, en el Antiguo Testamento. Pues Hechos es el caso en el Nuevo Testamento también más característico y más extraño. Si cogemos los manuscritos que tenemos, podemos dividirlos en dos grandes familias, ¿no? Tenemos el texto alejandrino, que sobre todo son textos orientales, Alejandría, y el texto occidental. Tenemos un códice griego, pero también muchos testigos latinos, santos padres, que son diferentes. El texto occidental tiene muchos detalles que no aparecen en los manuscritos del texto alejandrino. Entonces, muchos podrían pensar, como parece más breve el alejandrino, pues el occidental sería añadidos a, pero no es tan sencillo, porque además el texto occidental es muy antiguo, sus manuscritos se remontan al siglo II. Casi los manuscritos son más antiguos, los del texto occidental, que los del alejandrino. Entonces no podemos decir que uno dependa de otro, es un caso extraño. Algunos han lanzado la hipótesis de que el mismo San Lucas, el mismo autor, habría hecho dos redacciones y han llegado a nosotros por eso en dos bloques de testigos. ¿Se remontan a Lucas estas dos redacciones que se diferencian en ciertos datos? No lo sabemos, o son un poquito posteriores. El caso es que tenemos dos textos, nuestras Biblias normalmente
están traducidas sobre el texto alejandrino. Pero algunas buenas Biblias, como la Biblia de Jerusalén, pues ponen en nota de pie de página el texto occidental añade y ponen el texto, ¿no? Y luego la pregunta sería, ¿cuál de los dos está inspirado? Y la respuesta no es fácil. La Iglesia no se decanta por ninguno de los dos. ¿Por qué no están los dos inspirados? Han llegado a nosotros dos, igual que han llegado 4 evangelios, otro tema, pero 4 evangelios sobre Jesús, han llegado 2 versiones, 2 sobre Hechos de los Apóstoles. Es verdad que son leves, no cambia la teología, ni cambia... Pero bueno, hay pequeños detalles que son diferentes en ambos textos. Entonces queda ahí un problema abierto. Insisto, en nuestras Biblias, normalmente el texto que más ha sido aceptado últimamente es el texto alejandrino, que es más breve, pero también está mejor compuesto. Y el texto occidental tiene datos muy antiguos, muy pintorescos, que no hay que desdeñar. Un problema abierto. Tenemos la riqueza de haber recibido 2 recensiones de un mismo libro con ligeras variantes. ¿Se remontan a 2 ediciones del mismo San Lucas? No lo sabemos. ¿Se remonta un poquito menos a un escritor posterior que hizo 2? No lo sabemos. Tenemos el dato y luego muchas hipótesis. Creo que esto es una de las cosas que ayuda también a no ser fundamentalistas con respecto a la Biblia, ¿no? Es que mi Biblia pone... Bueno, ¿qué significa mi Biblia pone? A lo mejor es la traducción de tu Biblia que no está bien traducida, o qué manuscrito lo pone, porque hay manuscritos que tienen cierta variante, leve, pero yo creo que Dios nos ha regalado que tengamos que estudiar la Biblia, que la Biblia no sea una cuestión para fundamentalistas, sino para gente también que se plantea estos problemas. Y hay algunos problemas que están abiertos. No tenemos la respuesta definitiva, sino que es un problema abierto y podemos funcionar, podemos ser discípulos de Jesucristo con estos problemas abiertos que también nos ayudan a seguir siempre a la escucha, a seguir siempre investigando, a seguir siempre sabiendo que el Señor en su revelación pues tiene muchas sorpresas para nosotros. Entonces, un dato creo interesante, un problema que ahí queda abierto para nosotros, yo creo que es un regalo, más que otra cosa, más que un problema. Y luego otro problema, otro regalo, otro tema, otra constatación, es que hay un conjunto de pasajes en el libro donde se usa el redactor, el autor, el narrador, utiliza la primera persona de plural. Los pasajes nosotros. Estábamos nosotros, normalmente en todo el texto, comprobadlo, se cita en tercera persona. Pablo iba, San Pedro dijo, Cornelio vino, el Espíritu a la iglesia. En cambio hay un conjunto de pasajes donde el narrador se introduce en la narración. Tenemos estos. El primero, precisamente 11:27, no está en vuestras Biblias, en las Biblias seguramente, porque es el texto occidental. En 11:27, que está en Antioquía, dice, estábamos nosotros reunidos, y luego continúa, pero el nosotros solo aparece en el texto occidental. Esto ha hecho pensar a muchos que Lucas era de Antioquía, porque aparece el nosotros por vez primera en Antioquía, el autor de Hechos. Y después tenemos el capítulo 16, capítulo 20, capítulo 21, capítulo 27. Os he puesto aquí que siempre que aparecen estos relatos nosotros, son viajes. O más que viajes, son itinerarios entre un sitio y otro. Desde Tróade hasta Filipos. Pero hay textos que hablan de Tróade antes, que están en tercera persona, y de Filipos después en tercera persona. O sea, justo el pasaje nosotros es el paso de Tróade a Filipos. Luego en Filipos se sigue hablando en tercera persona y antes se ha hablado. Igual pasa que en Filipos vuelve a aparecer el nosotros en un viaje que lleva a Tróade, al revés, y a Mileto. Después desaparece y vuelve a aparecer cuando se inicia el viaje y se va desde Mileto a Jerusalén. Después desaparece y aparece en el viaje de Cesarea a Roma. Pero luego, a partir de 28-17, siguen en Roma y desaparece el nosotros y vuelve a aparecer la tercera persona. Entonces, pasajes nosotros en lugares de paso, itinerarios. Parece que es un diario de viaje. Son pasajes interesantes. Esto es un hecho. ¿Cómo interpretar este hecho? Pues hay sobre todo 3 principales hipótesis, ¿no? Primera,
Algunos piensan que es una ficción literaria para que el autor se haga más presente y sea más viva la narración, una ficción literaria. No tiene mucho sentido porque en unos momentos sí y en otros no. Esa hipótesis, creo yo, no responde a los hechos. Otra sería que el autor de Hechos, en algunos trozos del texto, en algunos relatos, ha utilizado una fuente previa y no la ha cambiado, no la ha redactado para ponerla en tercera persona, sino que ha conservado, por hacerlo más vivo, esa fuente que es de otra persona. El autor de Hechos ha recibido esa fuente y ha cogido un diario de viaje de alguien distinto a él y lo ha puesto ahí. Sería otra hipótesis. Y otra hipótesis es que el autor de Hechos es al revés que el anterior. El autor de Hechos, que sería San Lucas, en estos momentos es que él estaba presente y por eso quiere introducirse en el relato. Y es en el resto del Evangelio, él no estaba presente y cuenta con fuentes. Entonces, aquí en estos textos, él es la fuente directa. Tenía un diario de viaje personal que utilizó a la hora de redactar el libro. Y en otros textos, pues se sirvió de investigaciones. Sobre todo hay gente que piensa que en los capítulos 1 al 12, que tienen más influencias arameas, habría una fuente primitiva aramea, y después en los capítulos 13 al 28, San Lucas bebería más de su propia experiencia, una experiencia directa puesta por escrito y también pues, experiencias de compañeros o que le fueron contando porque él participó en los viajes de Pablo. La hipótesis también está abierto. Yo creo que la primera no es muy verosímil, la segunda o la tercera, bien que estos pasajes sean del mismo autor de Hechos, que es muy probable, o bien sean de una fuente distinta que el autor de Hechos ha incorporado a su relato. Pero es interesante que nos encontremos esto con relatos tan vivos como alguien que está presente, también para darle, yo creo que no se ha cambiado, aunque suene un poco raro, para darle verosimilitud. Es decir, quiero dejar mi fuente o mi presencia o mi testimonio escrito en primera persona para que veáis, lectores, que estoy hablando desde dentro, que estoy hablando históricamente de algo fiable. Siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos actuaron de común acuerdo en contra de Pablo. Lo condujeron hasta el tribunal y dijeron: «Este persuade a la gente para que adore a Dios de una manera contraria a la ley». Iba Pablo a abrir la boca cuando Galión dijo a los judíos: «Si se tratara de algún crimen o mala acción, yo os escucharía, judíos, con calma como es lógico. Pero se trata de discusiones sobre las palabras y nombres y cosas de vuestra ley. Allá vosotros. Yo no quiero ser juez en estos asuntos». Y los echó del tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y se pusieron a golpearlo ante el tribunal, sin que a Galión le diera esto ningún cuidado. Hablar de las secciones nosotros y del autor y de las fuentes nos hacen plantearnos otro tema importante en el libro de los Hechos, que es la historicidad de este libro, que se ha negado en el siglo XIX. Algunas escuelas exegéticas han negado la historicidad, sino que es una apología de San Pablo que se escribió para inventar y para... Hoy en día esa postura no se tiene tan radical, pero se sigue planteando el tema de hasta qué punto los datos de Hechos son más históricos o menos históricos. Todo depende, como hemos dicho, también de las fuentes. Si el autor de Hechos participó de los viajes de Pablo, no es lo mismo, o también se utilizó una fuente más fiable, aramea. San Lucas, desde el principio del Evangelio, nos dice que él ha investigado. O sea, San Lucas tiene pretensiones no solamente teológicas, sino históricas. Es verdad que pretensiones históricas del siglo I. No podemos aplicar nuestros criterios de historicidad y de pretensión histórica del siglo XXI al siglo I. Pero San Lucas tiene pretensiones de historiador. Él ha investigado los hechos y con los datos que ha obtenido ha compuesto este relato. Y aquí tenemos que decirnos que en general Lucas pretende darnos una visión correcta, histórica, de los hechos. Otra cosa es que él está componiendo el escrito, por ejemplo en los discursos.
Cuando Lucas pone un discurso de Esteban, un discurso de Pedro, un discurso de Pablo, San Lucas no estaba allí, no hay una grabación, ni siquiera taquigráfica de lo que dijeron, sino que el discurso ha sido compuesto por Lucas, pero informándose también de la teología de San Pablo, y aparece en los discursos de San Pablo, informándose del querigma de la predicación primitiva de Pedro, y aparece ahí puesto. Entonces, Hechos está escrito por San Lucas, por el autor, claro, pero ha investigado y es fiable desde el punto de vista histórico. Yo creo que efectivamente así es. Y además, no solamente es fiable históricamente, sino que para Lucas, ya en el Evangelio y ahora también en Hechos, es muy importante la relación del cristianismo con la historia. Y por eso juega con acontecimientos históricos, utiliza acontecimientos históricos, aquí hemos puesto algunos, ¿no? Habla de la expulsión de los judíos de Roma por parte del emperador Claudio. Y por eso en Corinto San Pablo se encontró con un matrimonio, Aquila y Priscila. Bueno, pues este acontecimiento lo conocemos también por los historiadores romanos. Tanto Suetonio, Dion Casio nos hablan de este acontecimiento. Ya es más difícil saber en qué año fue exactamente, algunos hablan del año 41, parece que más bien fue el año 49. Bueno, en cualquier caso, en el año que fuera, está claro que es un dato de la historia civil que aparece también relacionada con los viajes de Pablo, con la historia de Hechos, la expulsión de los de los judíos de Roma. Además dice, interesante, dice Suetonio, que fue por un tal Cresto, lo cual significa que un judío llamado Cresto provocó altercados. O Cresto suena en latín Cresto, Cristo, Christos, la E pronunciada I. Entonces, podría ser, no es inverosímil, es muy probable que los problemas en los judíos de Roma fueran por culpa de Cristo. No porque había un señor llamado Cristo judío en Roma, sino porque discutían entre sí los judíos por causa de un señor al que creían Cristo, unos y otros no. Es muy posible que tengamos aquí, en palabras de Suetonio, un testimonio de que el cristianismo ya ha llegado a Roma y ha provocado divisiones entre los judíos. Y algunos de ellos fueron expulsados de Roma. Y llegaron, una pareja en concreto, a Corinto y allí conocieron a Pablo. Entonces, dato interesante también para la historia antigua del cristianismo. Después, también en Corinto, dice que Pablo fue juzgado por Galión, procónsul de Acaya. Acaya es la provincia romana cuya capital es Corinto, la actual Grecia, ¿no? El sur de Grecia sobre todo. Entonces, por una inscripción encontrada en Delfos, sabemos que Galión fue procónsul de Acaya y seguramente hay que situar su proconsulado en los años 51 al 52. Entonces San Pablo estuvo en Corinto predicando en estas fechas. Relación también entre la historia romana y los hechos de los apóstoles, los acontecimientos de la iglesia primitiva. Un poquito más amplio y menos es Ananías como sumo sacerdote, que también sabemos que murió, fue asesinado en el año 66 después de Cristo con la revuelta judía y parece que fue nombrado sumo sacerdote en los años finales del 40, principios del 50. Entonces también esto nos ayuda a colocar un poquito, estamos en Hechos 23, en las circunstancias también del juicio de Pablo. Y por fin, un también dato muy seguro es que Pablo, cuando es cogido preso en Jerusalén, llevado a Cesarea del Mar, porque es donde vivía el procurador romano, y tuvo que comparecer ante Félix, procurador, y ante Festo, porque hubo un cambio de procurador romano. Efectivamente, sabemos por los escritos de Roma que Félix fue procurador de Judea del 52 al 60 y Festo del 60 al 62. Entonces, San Pablo, que compareció ante los dos, estamos en los años 59-60, cuando está preso en Cesarea del Mar. Entonces, son no solamente datos para afianzar más la historicidad de Hechos, sino también desde un punto de vista teológico para subrayar la importancia de la historia del cristianismo, la importancia de la historia para San Lucas. Jesucristo es el Hijo de Dios que ha irrumpido en la historia, en un momento concreto de la historia, para salvar la historia. Entonces, la historicidad de Hechos no es solamente un problema de historicidad que hay que investigar, sino que es un tema teológico.
Efectivamente, el cristianismo tiene pretensiones no solamente de escritos históricos, sino de que es una realidad histórica, que se inserta en la historia. Jesús, histórico; San Pablo, histórico; Poncio Pilatos, Jesús murió bajo Poncio Pilato; Festo y Félix, la persecución de Claudio, la expulsión de los judíos. Entonces, son acontecimientos de la historia universal donde se inserta la historia de la salvación, para sanar la historia desde dentro, para reconducir la historia desde dentro y convertirla en historia de la salvación. Geografía e historia. La palabra de Dios se ha hecho carne para extenderse por todo el mundo. Universalidad. Ahí está la clave del libro de los Hechos de los Apóstoles. La libertad de la palabra que llega a todos los rincones. Todo comenzó con Jesús en Jerusalén, pero está llamado a llegar a todos los sitios. Hoy somos continuadores de lo que comenzó en los Hechos de los Apóstoles. Una iglesia universal, una iglesia con raíces históricas, una iglesia que cree en los planes de Dios sobre la historia. Trabajamos los textos bíblicos para ser misioneros. Trabajamos la Biblia y estamos cautivados por la palabra porque queremos ser testigos del plan de Dios para todo el mundo. Por eso siempre iglesia en salida, siempre iglesia que busca que la palabra llegue a todos, porque todos están llamados a estar cautivados por la palabra y salvados por el Hijo de Dios que en la cruz dio la vida por todos nosotros. Feliz semana a todos.